Ahora vamos a conversar con Iber von Borries, abogado boliviano. Él es máster en Derecho Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. También tiene especialidad en Derecho Corporativo, Arbitraje Comercial Internacional e Inteligencia Artificial, docente y árbitro en centros de arbitraje de Bolivia, Perú y Argentina. Y la idea de conversar con este abogado es precisamente que nos dé luces de cómo opera la figura del asilo en Bolivia. Aquí hemos tenido dos casos recientes. El primero, el caso del expresidente Ricardo Martinelli, que se asiló en la embajada de Nicaragua en Panamá, estuvo allí más de un año, y posteriormente Nicaragua, manteniéndole el asilo, no acepta el salvoconducto otorgado por el gobierno de Panamá, o sea que no le permite viajar a Nicaragua, y entra entonces un tercer país. En ese caso fue Colombia, a través del presidente Gustavo Petro, y le da el asilo, y Panamá envía o le otorga el salvoconducto para viajar a Colombia, y hoy el expresidente Martinelli está en Colombia. Luego vimos cómo el dirigente sindical del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, Saúl Méndez, entra a la embajada de Bolivia con una nota solicitando asilo, y allí ha permanecido. Todavía van más de 2 semanas y no se ha recibido respuesta de parte del gobierno de Bolivia. Yo lo que quiero con usted, licenciado y abogado, gracias por darnos la oportunidad de conversar esta mañana, que nos explique cómo funciona esto, porque en el caso de Nicaragua fue rápido. Nicaragua le dio inmediatamente el asilo a Ricardo Martinelli. En este caso ha pasado más de 2 semanas. ¿Cómo funciona esto? Álvaro, muy buen día, un placer saludarte y gracias por este espacio. Básicamente, respecto a toda la consulta y todo lo que tú narras, Bolivia forma parte, lógicamente, de un andamiaje normativo de convenciones, de tratados internacionales que reconocen al asilo diplomático y al refugio como instituciones válidas para procurar proteger a aquellas personas que se consideran ilegal o injustamente perseguidas. Como bien tú lo has descrito, básicamente en el caso puntual de Saúl Méndez, ya la Cancillería boliviana ha emitido un comunicado oficial y público el 23 de mayo pasado, donde indica que se ha contactado con el gobierno panameño para informar de esta situación y que a la fecha se encuentra analizando la prosecución y el trámite de esta solicitud de refugio que ya habría solicitado Saúl Méndez. Saúl Méndez lo que indica es que se encuentra perseguido políticamente por razones de liderazgo sindical. No existe un plazo determinado, esto es algo totalmente unilateral, es una decisión autónoma y soberana del país en cuya embajada se estaría en este caso asilando a la persona, pero puede ser algo que también tome varias semanas. En este momento lo que se entiende es que el CONARE, que es la Comisión Nacional para Refugiados, ya se encuentra analizando el caso particular de Saúl Méndez y deberá pronunciarse a la brevedad posible para actuar, como bien tú indicabas, buscando un salvoconducto para luego que sea trasladada esta persona, acaso considerase que existen causales que justifiquen el asilo y el posterior refugio. Abogado, ¿no es la Cancillería boliviana, como en otros países, la que se encarga de otorgar el asilo a quienes lo solicitan? Va a ser la Cancillería finalmente quien en última instancia autorice o no la permanencia, que es el asilo diplomático de esta persona en la sede diplomática de Bolivia en Panamá. Sin embargo, el jefe de misión está en constante comunicación con la Cancillería boliviana para establecer cuál es la definición respecto de la situación jurídica de este señor Méndez. Al final, el que toma la decisión es la Cancillería. ¿Y qué es el CONARE que usted mencionó?
El CONARE es el Consejo Nacional de Refugiados, es una entidad que se crea en base a la normativa boliviana. En Bolivia existen básicamente dos normas, la ley 251, que es del año 2012, y un decreto supremo el 1440 del mismo año 2012, que crean este consejo conformado por tres ministerios o tres entidades, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Justicia, que están a cargo del análisis y la tramitación de este tipo de situaciones. Ok, entonces, ¿qué se evalúa? Porque en este caso lo que está planteando el asilado es persecución por parte de la actual administración y por eso tuvo que refugiarse en la embajada. Hay dos compañeros de Saúl Méndez que están detenidos en este momento, dos compañeros sindicalistas en un centro penitenciario de alta seguridad por procesos en el ámbito penal. ¿Qué se evalúa para tomar una decisión de esta naturaleza? Todos los antecedentes fácticos y de derecho, Álvaro. Este es un análisis pormenorizado, pero es unilateral. Al final del día, el gobierno, a cargo del CONARE, en coordinación con el jefe de la misión diplomática, establecen si es que existen elementos suficientes que validan esta supuesta persecución política por liderazgo sindical que está aduciendo Saúl Méndez. En caso de que consideren que no ha reunido la suficiente cantidad de pruebas o de indicios, o que pueden ser de público y notorio conocimiento, puede ser documentación confidencial que el mismo Saúl Méndez podría haber presentado. No existe una lista exhaustiva de los documentos, simplemente se trata de un análisis de caso por caso en base a la documentación o a las pruebas o elementos de convicción que esta persona presenta, en base a la cual ya la autoridad, que es el CONARE, toma la definición. ¿Qué pasa si le niegan el asilo a esta persona estando dentro de la embajada? En ese caso se puede autorizar el ingreso de la fuerza pública panameña para que retire a la persona que estaba buscando el asilo y posterior refugio. No hay, voy contigo, Luis Beca, no hay algún mecanismo para que, como pasó con el caso Nicaragua-Martinelli, se pueda desde la Embajada de Bolivia buscar un tercer país? Existe la posibilidad, pero no es lo usual. En estos casos, y ha sido un caso excepcional el de Martinelli, probablemente por no afectar las relaciones diplomáticas, es que se buscó un tercer país, que en este caso fue Colombia, quien finalmente fue donde terminó refugiándose esta persona. Lo usual en estos casos es que se tramita, una vez aprobado el asilo, el tema del salvoconducto, y con eso ya la persona debería, en caso que el gobierno panameño, por supuesto, lo acepte y lo considere, otorgarle el salvoconducto y finalmente que la persona viaje hasta el país donde se le ha otorgado el refugio. Mientras él esté en la embajada, ¿bajo qué figura está? Es una buena pregunta. Actualmente se encuentra bajo asilo diplomático y como todos sabemos existe un principio, un criterio de inviolabilidad que emerge de la Convención de Viena de 1961, donde más allá de un criterio de extraterritorialidad, si por ficción de la ley se extiende la jurisdicción a la embajada o no, sí aplica un criterio de inviolabilidad, es decir, la persona no debería ser detenida. Caso que, por si acaso, abro un pequeño paréntesis, Álvaro, en el pasado sí tenemos un antecedente del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, que se refugió en la embajada mexicana y a pesar de esto, las fuerzas del orden público ecuatoriano ingresó a esta embajada y tomó prisionero, tomó preso, está detenido actualmente esta persona, ¿no? Entonces, no existe nada que no se pueda violar. En este caso, el principio de inviolabilidad fue transgredido, pero digamos que esa es una excepción. Actualmente ese caso está siendo visto por la Corte Internacional de Justicia. En el caso, licenciado, buenos días. En el caso de que se le niegue el asilo a este señor, ¿cuánto tiempo se le pudiese brindar para que genere algún tipo de actividad o solicitud externa y no se deje en un espacio de indefensión como tal?
No existen plazos establecidos fijos ni firmes, sin embargo se supone que si ya se le ha negado, lo que procede es justamente ya el ingreso que permita la embajada que ingresen las fuerzas del orden, en este caso panameñas, para retirar a la persona. No obstante, cuando hablamos de este caso excepcional de Martinelli, cuando intervino un tercer país, lógicamente son acciones simultáneas para evitar justamente, Lisbeika, lo que tú indicas, que se generen espacios de indefensión para la persona. Vimos un tuit de Evo Morales, quien fue presidente de Bolivia y quien gobierna hoy fue uno de sus ministros por muchos años y hoy no mantienen una buena relación ambos. Ese tuit exigía al presidente Arce que le diera el asilo a el señor Saúl Méndez. ¿Qué impacto, qué influencia tiene Evo Morales en el gobierno del señor Arce en este momento, o no se puede, o son como el agua y el aceite? Bueno, ahí necesariamente tengo que salir del ámbito jurídico, porque obviamente este ya es un criterio personal. Como boliviano, Sí, ciudadano boliviano. actualmente y a todas luces, Álvaro, existe hoy una pelea. No podríamos decir si es irreconciliable o no, pero actualmente sí existe un distanciamiento muy marcado entre Evo Morales y quien fuera su ministro de Economía, Luis Arce, actual presidente de Bolivia. Consiguientemente, el impacto o la obligatoriedad, vinculatoriedad de cualquier criterio que pudiese emitir Evo Morales, al no ser autoridad, simplemente es eso, es una opinión, es un comentario, no puede ser de ninguna forma vinculante ni obligatorio. Pero ¿ayuda o perjudica ese tuit, ese mensaje de Evo Morales en este momento a Saúl Méndez? Todo depende del cristal con el que se lo mire, ¿no? Lógicamente, si existe hoy un distanciamiento, una pretensión de imposición, yo creo que más bien no va a ser bien recibida o simplemente va a ser desoída. En estricto rigor, no debiera afectar ese tuit la determinación del CONARE o del gobierno boliviano respecto a la situación de asilo de Saúl Méndez. La situación política de Bolivia en este momento, ¿va a haber elecciones pronto? ¿Cómo está? Sí, ya se ha definido, Álvaro, que en agosto vienen las elecciones generales y a la fecha se están conformando los binomios. Justamente el día 6 de junio se está estableciendo las listas finales, o sea que estamos con alta actividad política en este momento. ¿Y quiénes aspiran en este momento a la presidencia? ¿Evo Morales finalmente va a poder correr o eso todavía está en veremos? El Tribunal Constitucional Plurinacional ya se ha pronunciado en sentido de que Evo Morales ya no puede volver a presentarse para presidente nunca más. Okay. Es decir, ya ha habido varios fallos en este sentido, pero ha habido uno último y reciente donde se establece que ya no es considerado un derecho humano la reelección indefinida, que era un poco lo que Evo Morales en su momento postulaba. Por lo tanto, él queda fuera de la contienda electoral. Y hay otras tiendas políticas, otros partidos que están justamente postulándose, entre ellos el Movimiento al Socialismo, que es la sigla bajo la cual está gobernando Luis Arce, que en este caso él ya no va, ha puesto a un candidato que es el actual ministro de Gobierno. ¿Y Evo va a tener un candidato, estaría apoyando a un candidato también? Todavía no se ha pronunciado sobre algún apoyo porque Evo Morales no forma parte de ningún partido político actual o de una sigla que hubiera sido aprobada por el órgano electoral. Wow, eso sí está interesante. ¿Qué le dice a usted no es un tema de debate el tiempo que está pasando y que no se haya pronunciado el CONARE y la Cancillería boliviana? ¿Es normal que esto pase, que se le dé tiempo? Es normal porque lógicamente está en juego la relación diplomática bilateral entre Panamá y Bolivia. Consiguientemente, lo que debiera suceder en estricto apego a la norma es que si luego del análisis existen elementos o convicciones, pues termine concediéndosele el refugio. Si por el contrario no existe tal situación, lo lógico sería que no se le conceda y que ya luego
se actúe conforme al ordenamiento jurídico interno del Panamá. Pero sí es cierto que se están tomando un tiempo, digamos que generoso, y yo creo que esta situación ya debería ser dilucidada a la brevedad. Bien, Bolivia ha sido de una u otra manera un lugar que le ha dado, un país que le ha dado asilo a muchas personas históricamente, y le hago la pregunta porque Panamá sí lo ha sido. En Panamá hemos tenido una larga lista de personas, un expresidente de Guatemala, Serrano Elías estuvo aquí, estuvo Vladimiro Montesinos, estuvo el Shah de Irán, estuvo en su momento el Biambi de Haití, estuvo un presidente haitiano también, asilado en Panamá también, un montón de personas, el expresidente de Ecuador, ¿cómo era que se llamaba? Que lo sacaron del país, lo sacaron del poder por temas mentales, aparentemente. No recuerdo el nombre, ahorita se me escapó. Abdalá Bucaram. Abdalá Bucaram. Sí. Y así una serie de figuras que han tenido, se les ha brindado asilo aquí en Panamá. Bolivia, en ese caso, también ha sido un país para darle asilo a políticos. El asilo y el refugio sí son institutos jurídicos que están vigentes en Bolivia, y hay casos, probablemente no tan sonados, Álvaro, como en el caso de allá de Panamá, pero también es algo que está en práctica, ¿no? Obviamente forma parte de estas convenciones internacionales y no es ajeno a este tipo de situaciones en la medida en que el gobierno considere que existe razonamiento, digamos, detrás de la concesión del asilo y el refugio. ¿Y cuál es la condición en este momento de Bolivia si lo analizamos como país? ¿Hay paz, hay tranquilidad, hay inestabilidad? ¿Qué está pasando en Bolivia en este momento? Bueno, Bolivia es de público conocimiento, Álvaro, que está atravesando una situación económica muy delicada. Me animaría a decir que en los últimos 40 años no se ha vivido la crisis económica que ahora se avecina. Estamos con el dinero, la moneda local, el boliviano, que está en franca devaluación, y esto obviamente complica bastante el escenario político. Entonces, no es una situación de paz la que estamos viviendo. Actualmente hay paros de transportistas. Bolivia viene subsidiando el combustible hace bastante tiempo, y debido a que no ha habido reposición de reservas de gas, que era la principal fuente de ingresos, el hecho de subsidiar algo, lógicamente, le está generando problemas económicos importantes al actual gobierno. Bien, en conclusión, ya para terminar, el licenciado Iber Borries, no está nada escrito todavía en cuanto al futuro del señor Saúl Méndez. Absolutamente, Álvaro. Lógicamente, y esto tal vez como mensaje de fondo, obviamente este es un tema que hay que analizarlo caso por caso, pero los gobiernos tienen que tener la madurez suficiente y tienen que estar lo suficientemente despolitizados para evitar que el asilo y el refugio se constituyan en herramientas de impunidad, ¿no? Es decir, eso es algo que es muy importante destacar. Si lógicamente se evidencia que hay una persecución injusta y hay otras razones que están convalidadas por el derecho internacional público, por supuesto que procederá. Pero, sin embargo, tampoco debe confundirse esto como una herramienta de impunidad. ¿En qué línea ideológica podemos ubicar al presidente Arce de Bolivia en este momento? Él se clasifica, y su partido también sigue una corriente ideológica de izquierda, del socialismo, ¿no? Tenemos que recordar que en esta corriente del socialismo del siglo XXI, Bolivia forma parte desde la presidencia del expresidente Evo Morales, y esa línea ha continuado. Entonces, claramente es una política de izquierda. Ok, bueno, muchas gracias, licenciado, por compartir con nosotros esta mañana aquí en Noticias 180 Minutos. Interesante esta conversación que hemos sostenido, abogado
boliviano, especialista en Derecho Internacional, y ojalá tengamos la oportunidad de volver a conversar próximamente para ir haciendo más docencia en estos temas. Gracias. A la disposición.